claro, estamos falando año 2006 y en el año 2007 ye ya donde entama Terapia de grupo, aquella chifladura de programa tan prestoso. chifladura de programa, pero yo no recuerdo un programa tan bueno, una DPA. Pero tú sabes lo triste de ese programa, que nada más queda lo que de algunos fans colgaron en YouTube. Porque de aquella, ahora TPA tiene lo que se llama televisión a la carta, que cualquiera entres na página web de rtpa.es, das a televisión a la carta, y entonces, por orden alfabético, pues ese Superasturianos, que fue un programa también que hicimos que tuvo mucho éxito. Y tan ahí colgados todos los capítulos. Pero cuando terapia de grupo, eso no funcionaba y guardábase todo en cintes. Con la humedanza, con la de Dios. Bueno, te ha perdido casi todo. Casi todo. O sea, te ha perdido, que hay una pena, pero te ha perdido casi todo. O sea, yo no sé si a lo mejor Zebra en algún disco duro o la TPA tiene discos duros por ahí guardados, pero hay algo a lo que la gente normal non puede acceder. O sea, si agora dices, ai, prestaríame ver un capítulo del Chigre, prestaríame ver cuando vino Pedro Reyes a terapia de grupo y llamó drogadicto a Joaquín Pajarón. O sea, yeren unes coses que agora todo el mundo ve a Broncano y dice, qué guay, Broncano, qué guay. Pero es que lo que hacíamos nosotros en terapia de grupo, yo, claro, no puedo demostrarlo porque perdióse todo. Pero la xente que nos veía sabe que aquello foi un programa moi macarra. Moi macarra. Sí, pues sí, y solo con lo que queda en YouTube ya pues facete una idea. Claro, yo de aquellos pues, no veía la tele. Claro, claro. ¿no? Pero sí que lo que sobremanera, bueno, por lo que más se conoce el programa, igual hasta ayer por les fijáis de les películas doblaes en... Sabes lo guapo daquel programa? Les coses, cuando entamen, normalmente tienen una naturalidad que yo, cuando todo se profesionaliza nel peor sentido de la palabra, lógicamente, porque las cosas tienen que ser profesionales, hay que dar de alta a la gente, tienen que tener un sueldo digno, hay que respetar los convenios. Dios me libre, que yo no estoy falando de eso. Estoy falando cuando se encorseten demasiado las cosas, se pierde la frescura. Y aquel programa nació, o la gente que lo puso en marcha pensó, estos garrulos van a darse una hostia, van a durar aquí 5 minutos. Y entonces, como debemos a durar 5 minutos, que fagan lo que ellos dé la gana. Que fagan lo que ellos dé la gana. Pero claro, petó. Aquello petó. Mira, yeren, por un llau, que claro, ye la xente más desconocida, un grupo guapísimo de guionistas, Miguel Iglesias, Diego Taboada, Ainhoa, Macarena Cabo, la mayoría están ahora todos en Madrid trabajando pues de algunos de ellos son xente muy importante en productores como la de Ana Rosa Quintana, una en concreto jefaza de la productora de Ana Rosa Quintana, pero la mayoría espolletaron porque yeren grandísimos guionistas, y esa era uno de los pegollos sobre los que se posaba el programa, nel guión. Agora, non lle que non se dé importancia al guión, lle que non hai perres para guión. Entón, muchos programas acaben faciéndose con un guionista. Y es muy complicado, o sea, un programa de entretenimiento tiene que tener 4 o 5 guionistas por lo menos, que es lo que se tiene aquí. Y entonces de aquella teníamos 4, o sea, teníamos una burrada de guionistas. Eso ya era, o sea, ahora yo pienso y digo, esto ahora es impensable. Pues teníamos 5 guionistas. Además de que, siendo es un programa de humor, de entretenimiento, yo acuérdome cuando pude entrevistar a Ortega, no sé si es una de las noches de Ortega, Sí. decía que él cuando estaba haciendo un guión y tenía que poner un chiste de algo gracioso, decía, a ver, lo primero que se me ocurra, no, porque va a haber un oyente listo que él sepa lo que viene. Lo segundo, tampoco, porque va a haber un oyente más listo todavía que el primero y que lo adivine también. Y al final quedábase con la tercera, la cuarta, demás. Y eso, claro, siendo un guionista nada más. Claro, y es muy complicado. Encima, teniendo el tiempo, porque tendrá un tiempo para enviarles cosas. Claro, yo fago guiones, agora para televisión, y es muy complicado. Aquello ya era una sala donde se juntaban 5 guionistas, discutían, tenían una pizarra, falaban, contaban chistes, decían pijaes, se partían el culo entre ellos, y de ahí salían maravillas. Y nos incorporábamos los actores, pero
porque muchas veces, y yo creo que muchos actores estarán de acuerdo con lo que voy a decir ahora, hay creativos, guionistas, dramaturgos que ven el actor como un enemigo. Madre, ahora viene este y va a joderme esta cosa tan guapa que tengo yo aquí escrita, con sus pijaes. Y que eso, no digo siempre, pero a veces hay esa lucha entre el dramaturgo, el guionista y el actor un poco, que hay una estupidez, porque los textos y los guiones crecen cuando hay colaboración. Y en Terapia Grupo había colaboración. El guionista daba el guión y tú hacías con él lo que te daba la gana. Y al guionista parecía muy bien y decía, coño, Pedro, esto que dices, voy a incorporarlo, coño, Alberto. Y yo, es verdad que también eso tampoco puede forzarse. No sé, xuntóse un grupo de xente, Alberto Rodríguez, Joaquín Pajarón, Carlos Mesa, yo mismo, Mon, el de los berrones, Marisa Vallejo, una serie de homes y mulleres que venían con esos maletes, unos veníamos de facer máis teatro, otros venían de facer máis televisión, como Joaquín Pajarón, que ya era la estrella de la televisión residual que tenía Asturias de aquella, que era Teleasturias, que hombre, no era la CNN, pero bueno, ya era la tele que teníamos, esas pequeñas televisiones locales. Aquí en Xixón, la televisión local de Xixón, pues bueno, salió xente como Inés Paz, que agora, oye, te quiero decir, y entonces xuntóse un grupo de personas, tanto en lo creativo como en lo interpretativo, empatamos todos xuntos per bien, y salió ese programa que y una pena que no vuelva a repetirse. Y yo dentro de ese programa, que supongo que hablaremos de ello, salieron pequeños allalgues como ya era el chigre, ¿no? El chigre o los doblajes de los que falas, que dejamos de facelos, porque y lo malo, o sea, si non te ven aide, non pasa nada. Pero claro, el Xilecu de Fierro llegó a tener más de 1 millón de visualizaciones. 1.500.000 1 tiene millón ahora mismo. 500.000. Que mírenlo, güey. Y Asturias tiene tiene 1 millón de habitantes. O sea, te quiero decir, ¿qué pasa? Que yo no sé cómo se dice eso, les distribuidores cinematográficos, los dueños de esas propiedades intelectuales, dijeron que nanay, que estábamos pervirtiendo, que estábamos transformando lo que ya era una obra artística y que entonces teníamos que dejar de facelo. Y dejaron de hacerse los doblajes porque, claro, no es lo mismo doblar clásicos del cine conocidos por todo el mundo que agarrar algo que no conoce nadie. O sea, la gracia que tenían los doblajes era que tú agarrabes lo que el viento se llevó, que todo el mundo lo tiene en el imaginario colectivo, y entonces transformabeslo, asturianizábeslo, falábeslo en asturiano, entonces la gente enganchaba. En el momento que los distribuidores dijeron, nanay, esto deixáis de facelo, la Warner, porque ya eran 2 o 3 les que tenían las propiedades de esas películas, la Warner, la no sé qué, la no sé cuánto, jodióse el tema doblajes. Muchas noches en casa de Collacios, que nosotros a dormir, finaron viendo doblajes de Terapia de Grupo. Además, también fuisteis una inspiración porque nosotros, bueno, ya algo perconocido en el podcast, ¿no? Que cuando iba yo cuarto la ESO, lo que sería el año 2023, quedamos en Sinprofe y la consellería no nos mandaba a sustituto. Estuvimos 6 meses así en Sinprofe. ¿Sí? Y esos 6 meses pues fuimos haciendo cosas, podcast y una de esas cosas. Madre, en vez de ir al patio a fumar porros. Básicamente. Vaya sí. formales, vaya formales. Pues de hecho, bueno, la idea de este podcast salió de ahí. Y entre otras cosas, hicimos un doblaje de la película It, muy prestoso también. Claro, la de ahora, ¿no? No, la antigua. Con una escena de la antigua, una escena que era muy mítica en la biblioteca, que entraba y devolvía un libro y no sé qué, y aparecía y montamos ahí una película de que empezaba que si el libro era de cocina castellana, que de María Luisa, ¿no? Yo es que no sé en qué año finamos de hacer los doblajes, porque yo recuerdo que la última peli que hicimos fue lo de 300 y la Virgen, que 300 yo no sé de qué año de esa peli, pero tampoco es tan vieja. 2000... Tampoco es tan vieja, sí, esa peli, la de 300, que hicimos lo del Esitaz Tutangamante, que cuando hay... ¿Cómo se llama el personaje? No me sale el personaje, bueno, el cachas de barba toca al otro moreno gigante, altísimo, vaya tazto más amante. Sí, a ver, y es verdad que ese programa sirvió de inspiración para mucha gente y eso para nosotros es un orgullo, pero también a mí tócame los collones y yo sé que Alberto también y a Joaquín un poco, el poco reconocimiento. A ver, ahora estamos hablando con cariño de terapia de grupo, pero cuando entramos a hacer terapia de grupo,
nos dieron hasta en el velo del paladar. Llamábennos sociatas, llamábennos antiasturianistes, llamábennos que nos estábamos riendo del asturiano. Bueno, diéronnos, pero vamos, pero yo estaba un año en San Mateo, que yo soy d'Ubieu y muy pro San Mateo, Canteli, pon los chiringos otra vez, cago en Ros, que vuelvan los chiringos. Pues estaba en el Pinón Folixa, que yo un chiringo muy mítico de San Mateo, y yo estaba allí con unos collacios tomando unos sidres y cayóme un corcho en la cabeza. Y yo pensé, bueno, hay mucha gente aquí, pues algún faltoso xugando, tal, tiró un corcho. Cayóme otro corcho, algo así. Y una lluvia de corchos. O sea, tuve que marchar. O sea, y es verdad que hay mucha gente que prestaba mucho el programa, pero hay otra gente bueno, que consideró que nosotros éramos los enemigos del asturianismo y que nosotros éramos como el brazo televisivo del PSOE, porque hay que recordar que cambiaron mucho. La actual Federación Socialista Asturiana está a favor de la oficialidad del asturiano, pero es verdad que cuando Vicente Álvarez Areces ya era presidente y era el que mandaba en el PSOE, la posición ya era como la que tiene ahora el PP o peor. O sea, también, vamos, no querían saber absolutamente nada del asturiano. Y además, de aquella, en terapia de grupo, también hicimos el tini-tini, que cuando que fue una... Cuando estaba... Nosotros coincidíamos con Buenafuente. Y entonces el Chiquilicuatre, él, no sé cómo era la canción, y nosotros sacamos el tini-tini y tuvimos que dejar de hacerlo porque queixóse presidencia. Pero bueno, y es verdad que tengo muy buenos recuerdos, pero también, por otro lado, yo creo que la gente no reconoce lo que supuso ese programa, porque es verdad lo que supuso ese programa para lo que lleva la cultura audiovisual asturiana. O sea, yo creo que fue, porque yo siempre os digo lo mismo, el Chigre estaba escrito en castellán y fue una decisión de Alberto Rodríguez, de Joaquín Pajarón, de Pedro Durán, de Carlos Mesa, de lo que ya era todo el elenco, decir, pero porque ya era... No fue una cuestión política, fue una cuestión actoral. A ver, si este personaje es de la cuenca minera, porque no decíamos que estábamos en la cuenca, pero porque lógicamente Asturias, tú no puedes decir, pero bueno, claramente veíase que ya era el típico chigre de la cuenca. Si este personaje está en un chigre de la cuenca, home, lo normal es que fale un asturiano, o si non un asturiano normalizado, perfecto, pues que sí, bueno, sella fundamentalmente asturiano lo que fale, los guionistas respetaron, la dirección del programa respetó, también pareció ellos buena idea, pero el Chigre fízose en asturiano porque los actores defendieron eso. Si no yo podía, digo, pues no me voy a complicar la vida. ¿Qué pon? ¿He comido? He comido. Ya está. Y eso ya es algo que tampoco yo creo que nunca nos reconocieron en determinados círculos. Claro, pero de todo esto estamos hablando de terapia de grupo, pero ¿cómo surde realmente? Encárguen vos un programa, dicen, tiene que tener estas características, vosotros mismos sois los que vos xuntáis y decís, venga, vamos a proponer este proyecto a Cebras Tour. No, mira, no estábamos trabajando todos en Cebra. Yo estaba trabajando de redactor de contenidos nun programa. Alberto Rodríguez estaba trabajando nel programa que emitían en antes de terapia de grupo, que llamábase Mañana usted madruga. Y Alberto trabajaba allí de reportero. Y era el reportero de ese programa. Ese programa tenía un presentador, Alfredo Díez, que yo fui asesor del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. O sea, y entonces Joaquín Pajarón trabajaba de redactor de contenidos y de copresentador nel magazine que estaba pela tarde, y Carlos Mesa trabajaba en otro programa de Cebra que llamábase Transeúntes, que ya era como una axenda cultural. Cebra cayóse Mañana usted madruga, y entonces Cebra tenía la TPA, había dado hoy a Cebra lo que lleva esa zona horaria, la noche, y entonces tenían que hacer otro programa.
Cuando pensaron en nosotros cuatro, porque alentamos el programa, yo tuvo también Sonia Fidalgo en el programa y tal, pero alentamos el programa y éramos Alberto, Joaco, Carlos Mesa y yo. El programa estaba fecho, llegamos a la reunión, este programa va a llamarse Mañana usted madruga, y un programa de entrevista, porque es verdad que yo lo que pasó a la historia fueron los doblajes y el chigre, pero terapia de grupo y era un late con un invitado potentísimo que ahora non hai invitados así na TPA. Por ese programa pasou Mayra Gómez, que Pipi Estrada, Pedro Ruiz, es que yo non sei, pasou tantísima xente, cantante, o sea, pasou mucha xente, Melendi, Víctor, mucha xente. E ese terapia de grupo e era unha entrevista, e entón nesa entrevista entraban personaxes. Y esa entrevista estaba salpicada por sketches de humor, entre ellos el Chigre, que el Chigre ya era un sketch de humor que yo creció y transformóse en una... A ver, el programa cuando llegamos estaba fecho, pero ¿qué pasa? Yo dende dentro y lógicamente con la colaboración del público, viendo lo que funcionaba y lo que no, el programa mutó y transformóse en lo que... fino siendo, ese show surrealista de asturianía y paconismo que nos prestaba a nosotros decir. ¿Cómo camudasteis de un programa de entrevistas a un show de humor? Realmente. Y sobremanera el nombre, porque llama mucha atención que el principio el nombre fuera lo de el desayuno y acabara siendo terapia de grupo. A ver, y es verdad que aquel programa ya era una terapia de grupo para todos los que estábamos trabajando en él. Ya era nuestra terapia de grupo, porque la televisión ya muy hija puta, con perdón. O sea, aquí puede decirse, ya muy hija puta. Lo artístico muchas veces ya lo último. Está la realización, porque lógicamente tú puedes hacer la mejor interpretación del mundo, pero si no te están enfocando, estás jodido. No te vio nadie. Entonces, lo artístico siempre está en un segundo plano, los perres son fundamentales, la audiencia está ahí, pum, audiencia, cuando la audiencia es algo que la gente podría pensar, bueno, pero la audiencia es un tema objetivo, son como las matemáticas, 2 más 2 son 4. No es así. La audiencia son unos aparatinos que hay 4. En Asturias hay 4 o 5 puestos, bueno, 4 o 5 hay más, 200, 300, pero es que en Asturias hay 500.000 hogares. O sea, ¿qué pasa? ¿300 hogares dicen lo que ven 500.000? No. Da fecho, la mayor prueba de que te ven, yo cuando sales a la calle te conocía a tu Dios. Te conocía a tu Dios. Esa ya es la verdadera prueba, pero bueno, los odímetros... Claro, hoy en día no hay otra forma de medir la audiencia. Y un chiringo, claro que la hay. ¿Tú tienes una Smart TV? Sí. Yo también, todo Dios, tengo una Smart TV. Con eso todo el mundo sabe lo que ve todo el mundo. Está conectada a Internet. Pero ¿qué pasa? Los odímetros, Cantar Media, todas estas empresas son un chiringo del que participa todo el mundo y todas las cadenas de televisión. Pero tú, mira, el otro día estaba yo hablando con un compañero y ahora la TPA, pues si te fíes de los odímetros, tienen un 3, un 4% de audiencia. Pero en cambio... si te fíes de lo que son las encuestas, que yo la radio, por ejemplo, no tiene audímetros, y encuestas, pues que te llamen, ¿tú qué ves? Sube hasta el 11, casi el 12%, que yo creo que es mucho más real porque lo ves. Cuando la gente te para y dices tú, si ni Dios viera la TPA, ¿por qué esta paisana me conoce? ¿Y por qué me conoce esta y esta? ¿Y por qué salgo a la calle? Yo, cuando lo de Marisina, no podía ir a la Alimerca, porque claro, en la Alimerca estaba mi público, en la pescadería, en la carnicería, y era... O sea, los Rolling Stones van a la FNAC a firmar, yo iba a la Alimerca, y en el Alimerca, bueno, yo a veces estaba en la caja esperando a que me pasaran por el aparatín lo que había comprado y a pagar, y aquello ya era, bueno, acumulábense les vielles, dígolo con todos los respetos del mundo, que Marisina ya era otra vieja, y pa' viejo vamos todos con un poco suerte, pero acumulábase allí y aquello ya era un despiporre. Pero yo no sé de qué estábamos hablando, ¿ves? Como me dilato y vamos... Estábamos hablando de... Espera, ya me he olvidado, se me también. Estábamos hablando de cómo se urdió y luego del tema de los audímetros, que bueno, yo no conozco a nadie que tenga audímetro en casa. Bueno, yo voy a decirte, no existe eso. Voy a decirte una cosa, lo que sí sé es que Nerea Vázquez
actriz y cantante que traballan na TPA, picaron a la puerta y la empresa, porque ofreció y ponéis un audímetro. Y tuvo que decir ella, fiu, yo oye que trabajo na TPA, no me podéis poner uno. Calla, tal, no sé qué. Pero, o sea, y es verdad que a ver los hilos, como las meigas, pero no tenemos muy claro dónde están ni para qué sirven. Porque yo, claro, también el audímetro, tú tienes que fiarte de la buena voluntad del que lo tiene, porque el audímetro tiene unos códigos. No hay, decir, no hay una cosa de IA. Tú tienes un mando y entonces tú dices, yo tengo 20 años y voy a ver la 2, ¿no? Pero a lo mejor es mentira. A lo mejor tú estás viendo Sálvame, pero no quieres quieres dir de levau y entonces tú marcas que estás viendo la 2 y, quiero decir, puedes mentir. Sí, sí. Puedes mentir también. O sea, no es solo que tengas el audímetro, y que además fagas un uso sincero y, y responsable del audímetro, que no es siempre así, ¿no? Claro, pero ya también si nos ponemos a decir, yo qué sé, la Smart TV, que se sepa qué está viendo todo el mundo, es que llegamos a un momento de control total de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que... Eso, y tú mira, nada más que tienes un aparatín como este, el teléfono También. metió un bolso contigo las 24 horas del día, ya te has jodido. Sí, sí. Nada más que esto va contigo a todos los yaos, acabóse. Ya no nos podemos queixar de control. Acabóse. Y a nosotros mismos. Bueno, eso, estábamos falando. Vosotros conocéis vos porque sois todos o redactores o presentadores o actores de Zebras Tour. Sí, a ver, yo a Carlos Mesa sí conocía en antes porque Carlos Mesa tuvo en el grupo de teatro de la Universidad de Oviedo. Alberto y a Juaco, yo de aquella sí, yo me conocías como, pues yo a la gente del teatro asturiano, pues algunos son amigos míos y el resto conoceslos a todos, o sea, coincidas más veces o menos veces, pues, sabes quién es este y quién es el otro, o este o la otra, ¿no? Y entonces, Carlos Mesa y yo sí que ya éramos amigos, pero con Alberto y con Juaco entré a trabajar en ese programa, en Terapia de Grupo, en el año 2007. Yo hasta ese momento no había trabajado en más con ellos y es verdad que hicimos piña. Bueno, tanto fue así que yo, Alberto, Juaco y yo montamos una productora, la Caloria Producciones, con la que hicimos pues Super Asturianos y Faciendo el Mono, ¿no? Los tres como presentadores y productores, junto con Diego Taboada. Eso te quería entregar. Bueno, primero, yo creo que prácticamente todos los que están viendo este programa saben que es terapia de grupo, muchos hasta lo verían, pero ¿tú cómo definirías con una frase terapia de grupo? Mira, esto es una frase que usa mucho Alberto, y aunque parezca una exageración, yo creo que ya sí. El mayor espectáculo del mundo. O la mayor paconada del mundo, que es lo mismo. Porque el término pacón estaba muy presente y un término que yo creo que todos los asturianos comprendemos. La mayor paconada del mundo y era terapia de grupo, pero era un programa con un trabajo, o sea, un trabajo alucinante. Había mucho trabajo detrás de aquellas 2 horas de televisión diarias, que era un programa diario, tela, vivíamos en la TPA. Sí, fueron tiempos de mucho trabajo, de muchas horas en la televisión. Claro, entamasteis el año 2010, el programa duró 3 años, no, 2007, perdón. Sí, y finó en el 2010. Y finó en el 2010, 3 años. ¿Por qué finó? Pues por lo mismo que finó Babel y finen muchos programas. La audiencia estaba, el público estaba. A ver, la televisión pública ya es necesaria. La televisión pública ya es muy necesaria. Yo soy un defensor de la televisión pública por muchas razones. Pero la televisión pública luego, yo también tiene estas cosas, ¿no? En la televisión privada, por ejemplo, un programa, si funciona, no lo quiten. No. Este programa funciona. Este caeme muy mal, no lo puedo ver delante. Pero dame igual. Lo peta, hay mucha gente que se anuncia en este programa y yo gano perres. No lo quito. Pero en la televisión pública no solo está el criterio
de audiencia puro y duro, que también importa. Hay otros criterios, servicio público, promoción de la cultura, etc, etc, etc. Y ese programa, pues, dejó de interesar. Dejó de interesar a los que mandaban la programación de la TPA, porque al público interesaba. Y a mí, yo viví esto 2 veces en mi carrera, con Babel y con Terapia de Grupo. Terminase el programa y yo salí a la calle y, bueno, Babel, mira, ahora va a hacer 2 años que terminó Babel. Todos los días, pero todos los días, alguien dime, ¿cuándo vuelve Marisina? ¿Cuándo vuelve Babel? ¿Cuándo? Todos los días. Yo siempre digo lo mismo, digo, donde manda patrón no manda marinero, yo soy un mandado, yo no tengo ni idea, o sea, pues pasónos, bueno, da fechu, Alberto y yo tuvimos 1 año haciendo teatro después de que terminó Terapia, 1 año haciendo teatro. Alberto y yo llenamos, que esto también, porque la gente sabe, Pacones, Alberto y yo llenamos el teatro de la Llaboral, 1.200 butaques, con el espectáculo y más caro que... con Toño y Petiso, más caro fue otro espectáculo que hicimos, Toño y Petiso, que era un espectáculo donde estaba Alberto Rodríguez caracterizado de Toño, Pedro Durán caracterizado de Petiso, una mesa camilla, un teléfono y un banderín de Asturias pequeñuco así y una gaitina pequeña. Y era el espectáculo más barato del mundo de producir, que yo de producir teatro sé algo, el más barato del mundo y el más rentable. O sea, a 20 euros, 1.200 butaques. Ese mismo año fuimos a San Mateo y llenamos las 2 sesiones en el Teatro Filarmónica. Estoy diciéndote los teatros más grandes, pero tuvimos en Moreda, tuvimos en La Polachena, tuvimos en Mieres, por todos los lados. Tuvimos en Asturias llenando, porque díbamos a taquilla. Y llenamos, yo gané un montón de perres. Ganamos un montón de perres, Alberto y yo, que eso un poco sacónos la espinita, porque yo creo que a Terapia de Grupo dieron un final muy feo, ¿no? ¿Tuvisteis capítulo de despedida? No, Así no, especial. dieron un final muy feo, ¿no? Muy feo, ¿no? Y bueno, pero la satisfacción que te queda y eso, saber que pues que mucha gente lo tiene en ese imaginario colectivo que está ahí, bueno, somos un poco, estamos ahí, ¿no? Estamos por ahí y que el trabajo ese que hicimos pues caló un poquillín, no mucho, pero algo caló. Nunca os ofrecieron volver a facelo? Xamás. Porque fai pouco tiempo, non sei se fai unos años, emitieron como un recopilatorio, ¿no? Con algunos momentos. Sí, pero así. no. Aquello morrió y en xamás volvieron a ofrecernos. Dubo, a ver, Terapia de Grupo, para bien o para mal, foi un programa único. Yo se hicieron otras cosas, pues Universo Rodríguez, hizo Alberto, con mayor o menor éxito, está haciendo ahora pues Pajarón, Radio Pajaronia, por los teatros lo está petando, pero Terapia de Grupo Terapia de Grupo. Terapia de Grupo y Terapia de Grupo facíamoslo un puñado de gente, ya te digo, no solo los que estábamos delante de cámara, pues toda esa gente que estaba detrás, todos esos guionistas, bueno, gente de producción, bueno, 1000 anécdotas tuvimos porque las grabaciones eran súper divertidas, cafres, absurdes, todo ya era muy surrealista, pero ya era muy divertido. Pasa que ahora vamos presos, ahora no podemos hacer ni la mitad de los sketches que hacíamos, ahora ya todo muy políticamente correcto, ahora vamos presos, con la mitad de los sketches que se emitieron en Terapia de Grupo, ahora vamos presos. Pero queremos, a ver, y nosotros sí bebíamos mucho de Vaya Semanita. Porque Vaya Semanita, que sigue en emisión, por suerte para ellos. A ver, Terapia de Grupo no tenía nada especial. Y éramos unos chorizos. O sea, nosotros robábamos a la gente. O sea, la gente se sentía identificada porque nos decíamos lo que decían los paisanos en los chigres y les paisanes y te quiero decir lo que decía voy a darte una una representación pero si no nada más ¿no? para cuando lo fagas. Todas esas cosas que nosotros facíamos y a la gente y facían tanta gracia no eran nuestras,
Y Vaya Semanita y lo mismo. ¿Por qué funciona Vaya Semanita? Porque vive de la cultura tradicional, de la cultura popular, incluso de la cultura pop vasca. Y entonces nosotros con Terapia de Grupo hacíamos eso, vivíamos de la cultura tradicional, del prexubilao, de la mina. Mira, cuando entamamos con Terapia de Grupo, para que fuera no se entendía, teníamos un de los de contenidos y era madrileño, madrilano. Y entonces, en un de las primeras reuniones que estábamos falando un poco de la Biblia, de los personajes, salió, pues estábamos falando de Toño, el personaje que interpretaba Alberto Rodríguez. Claro, ¿cuál era la característica fundamental de Toño? Que Toño ya era un prexubilao de la mina. Y entonces dijo aquel de contenidos madrilano: prexubilados en todas partes, hay en Murcia y hay tal. Y dijimos, claro que prexubilados los hay, pero el concepto prexubilado de Asturias, lo que implica la prexubilación de la mina, la lluvia de millones que cayó, que mucha gente cree que se regaló, y no, o sea, todo incluso con subtipos, porque yo, por ejemplo, yo tengo un golu que está prejubilado, pero de Ensivesa. Entonces ya, pues hasta clasificarlos, esquemas y todo, mapes conceptuales que están de moda ahora. El concepto prexubilación asturiano no es igual que el concepto prexubilado de un murciano, de un andaluz, no. Y entonces eso fue lo que funcionó. Y era de algo que solo entendíamos nosotros. Probablemente Terapia de Grupo llega a emitirse a nivel nacional y nos hubiéramos dado una hostia como un campano. Porque claro, y era un programa muy asturiano, muy autóctono. Muy autóctono.